a comerse todo. ¿Y sabe cuál es la motivación principal? Que su mami se pone feliz cuando él se come todo. Y entonces ahí lo vemos comiendo, y ahí lo vemos, y cuando termina, viene con su platito, así: mami, me comí todo, te vas a poner feliz. Y a veces a mi esposa le toca hasta fingir un poquito la felicidad. Pero me gusta ver su carita cuando él viene a hacer esto, porque él viene con la expectativa de ver cómo se pone feliz su mamá. Qué tan feliz se pone con eso. No sabíamos que particularmente él se pudiera poner feliz solamente por el hecho de ver a mi esposa feliz, a ver a su mamá feliz. Y a raíz de eso ha empezado a hacer sacrificios. Cosas que de pronto no le gustaban tanto, se las come pensando en hacer a su mamá feliz. Y esto me ha dado algo para meditar, me ha dado lugar para meditar, por ejemplo, como mi relación con Dios. Y qué tanto me esfuerzo yo, qué tanto estoy dispuesto a sacrificar yo para poder ver a mi papá celestial, a mi Padre celestial feliz. Y por esa razón, pensando en esto, me llevó a esa reflexión. Y hace unas semanas comenzamos a estudiar específicamente el porqué de la iglesia, las cosas que hacemos en la iglesia y por qué las hacemos. Y hoy nos corresponde, hemos llegado al tema de lo que es la adoración. Y es muy importante que esta es una práctica fundamental que hacemos y particularmente para mí es un tema que me apasiona. Así que una de las cosas con las que voy a luchar es con el tiempo, porque hay tantas cosas que decir al respecto de este tema, pero voy a tratar de limitarme solamente a lo que Dios me ha indicado que prepare para ustedes hoy. Ahora, es muy probable que si les pregunto qué es adoración, tendríamos inconvenientes en definirlo correctamente y aún más bíblicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Así que uno de los objetivos que Dios, estoy seguro, quiere cumplir a través de esta enseñanza hoy es que podamos tener claridad sobre lo que la Biblia llama adoración. Y bajo ese entendimiento, entonces, ¿qué es lo que debemos ajustar? ¿Qué debemos corregir en nuestra vida práctica, tanto individualmente como también como congregación, para que finalmente podamos realmente ofrecerle a Dios la adoración que Él se merece? Oremos. Padre, muchas gracias te damos esta mañana por ese tiempo maravilloso que podemos tener juntos. Realmente es una alegría el poder vernos, el poder reunirnos y aún más sabiendo que tú estás aquí en medio nuestro. Queremos invitar al Espíritu Santo que tome control de cada cosa que vamos a hablar, de cada cosa que vamos a pensar. Espíritu Santo, te rendimos también nuestro corazón, nuestras preocupaciones, ponemos todo a un lado y queremos abrir nuestro corazón para tu palabra. Entendemos que no solamente de pan vive el hombre, del pan material que recibimos cada día de la semana, pero vivimos por cada palabra que sale de tu boca. Y hemos venido a escuchar la palabra que sale de tu boca, porque queremos oírla, pero no solamente oírla, sino obedecerla también. Entonces ofrecemos nuestras vidas, nuestra atención, solamente a ti, Señor. Y te rendimos esto como parte de nuestra adoración esta mañana a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O quiere seguir cargando su preocupación un rato mientras yo estoy hablando? Le animo que no, le animo que preste atención. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, voy a leerlo, no está ahí, pero voy a leerlo porque me parece importante. Este es un pasaje ineludible cuando vamos a hablar de la adoración. Y es Jesús hablando con la mujer samaritana. Y dice versículo 23, Juan 4, 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Muy bien. Y otro pasaje que quiero que miremos, ese sí está ahí, Claudia, Romanos 12, versículo 1, es un pasaje Pablo hablando y aquí define también lo que es la adoración. Muy bien, muy entendido en el mensaje de la palabra de Dios,
Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que ha venido hablando los 11 capítulos anteriores de Romanos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 dice, por todas esas misericordias, entonces os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Tenga esos pasajes a la mano, no los cierre, ponga un separador, téngalo algo ahí, pero también tenga su Biblia lista. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? ¿La traen a la iglesia? Algunos tienen en su celular. Es más difícil a veces buscar en el celular. No sé cuál será más difícil, pero si usted la tiene, tenga la lista, porque vamos a leer algunos pasajes y los voy a mencionar también y van a aparecer algunas citas allí. Pero primeramente, si vamos a hablar de la adoración, vamos a definir, vamos a ponernos todos de acuerdo qué es adoración, por lo menos en términos de lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, contrario a lo que se cree en muchas iglesias, la adoración no es música, no es cantos, no son ceremonias, no son rituales. Estas son solamente formas externas de expresar nuestras creencias y nuestra manera de relacionarnos con esa deidad a quien estamos adorando. La iglesia cristiana ha tenido el concepto que la música y los cantos son la adoración. Dice, vamos porque va a empezar la adoración. Vamos corriendo, ahora sí pónganse de pie porque vamos a empezar la adoración, cuando vamos a empezar a cantar, ¿cierto? Pero el concepto bíblico difiere bastante de esto, que es simplemente una expresión, como ya les dije, no hay nada malo, solamente es el concepto que necesitamos corregirlo y darle el concepto, la definición correcta a este principio que es tan importante. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice? Vaya conmigo a la primera vez que hay una mención de la palabra adoración, o por lo menos ahí está traducido en ese pasaje como postrarse, pero realmente habla de adoración. Está en Génesis capítulo 17, versículo 3 especialmente. Voy a leer el versículo 1, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dice el versículo 3, entonces Abraham, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, esa palabra postrarse es la misma palabra que aparece el resto de la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, que es en el hebreo, shahá, que dice postrarse, rendirse, arrodillarse, con su rostro en tierra, en sumisión, en honor. También Mateo, es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento, Mateo en el capítulo 2, en este lugar, estamos hablando de esta experiencia específicamente de Mateo 2, está narrándose la visita de unos sabios que se conocen como los Reyes Magos. Y el versículo 2, dicen ellos diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa misma palabra que dice, y si miramos más adelante en el versículo 11, unos renglones más adelante, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y ¿qué? Postrándose, lo adoraron. Bueno, y entregaron unas ofrendas y unos regalitos que traían también para él. Pero estos sabios venían a rendirle, como decimos allí, rendirle tributo, honor, honra, se postran ante un ser superior. Entonces, digámoslo de una manera más práctica, en palabras más sencillas, adorar es reconocer que algo o alguien es más grande que yo, más digno que yo. Pareciera como obvio, ¿cierto? Pero vamos a darnos cuenta qué tanto somos adoradores de nosotros mismos. Ahora, y por lo tanto, como es más grande y más digno que yo, merece ser reverenciado, temido y obedecido. Qué interesante pensar en adoración en ese contexto. Es reconocer a alguien como superior a mí mismo y entonces darle la honra y la reverencia y el sometimiento, la obediencia que esa persona merece. Ahora, Grace Community Church cree esto específicamente, lo tomé del libro de membresía donde habla de nuestros valores. Dice, adoramos a Dios ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio
vivo en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros a través de Cristo. Vivimos para adorarlo y valorarlo sobre todas las cosas, expresándolo por medio de nuestra obediencia, devoción a Él y a todo lo que Él valora. No solamente Él, sino también todo lo que Él valora. Qué importante que tengamos un concepto, un valor también definido y también acercado a lo que la palabra enseña al respecto de la adoración. Ahora, lo más importante es que lo vivamos, que lo podamos ejecutar en nuestra vida, como dice allí. Ahora, ¿a quién adoramos? No nos reunimos en este lugar para adorar al pastor, o para adorar a un profeta, o a un músico, o a una banda musical. Hay mucha adoración por ahí corriendo en esos aspectos, a un personaje que tiene bastante carisma, a una organización, a una doctrina. Aquí adoramos en la doctrina, no adoramos a Dios, sino esta doctrina es la que adoramos. No, adoramos ¿a quién? Al único Dios, Elohim, el Dios creador de todas las cosas. Y voy a darles algunas razones entre muchas que hay, porque podemos pasarnos todo el día y la noche y la semana hablando de las virtudes del carácter de Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Por su carácter, por quien Él realmente es. Por ejemplo, hablemos del amor de Dios. Me encanta un verso que el profeta Jeremías escribió, dirigido por Dios o expresando el carácter de Dios. Versículo 3, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Si usted busca rapidito, encontrará que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es el amor de Dios para ti? ¿Cómo es el amor de Dios para ti? Circunstancial, momentáneo, de acuerdo a cómo te portes. Dice: con amor eterno te he amado. Su amor no depende de circunstancias, su amor es incondicional, y por eso adoramos a Dios, por eso adoramos a nuestro Señor Creador, por la manera, por la pasión con que nos ama. El versículo más conocido de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo. Es una verdad, el amor de Dios. Otra razón por la que yo adoro a Dios, o por la que debemos adorar a Dios como iglesia, nosotros sus hijos, está en el Salmo 145, una proclamación hermosa de la alabanza a Dios. Y tú y yo necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para llenarnos del conocimiento de Él, porque así, conociéndolo, podemos adorarle, podemos fácilmente someternos, rendirnos, postrarnos ante Él. Dice el Salmo 145: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre de vez en cuando. No, dice eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí da la razón, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Sabe qué quiere decir inescrutable? Por más que la esculques, por más que la investigues, pues no le vas a encontrar fondo. Me reía esta semana porque viendo un documental ahí en YouTube, me di cuenta que el hombre ha podido, con toda su tecnología, hoy día solamente escudriñar o llegar al 5% del piso del fondo del océano. Solamente un 5%. Ahora estamos hablando del océano, que es bastante finito comparado con el universo. Amén. Dios es grande, es inescrutable. ¿Por qué no hace sentido que usted y yo no lo adoremos teniendo tanta grandeza? Ahora voltee unas páginas detrás y hablemos de otro aspecto hermoso del carácter de Dios: su misericordia. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han experimentado la misericordia de Dios? Dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. No estaría yo aquí parado de no ser por la misericordia de Dios. Soy tan malo como algunos de ustedes y hasta peor he sido. Pero la misericordia de Dios, dice su palabra, versículo 5, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Yo creo que las nubes era lo más alto que alcanzaban a ver en aquel entonces.
Pero versículo 7 también dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Yo soy uno de ellos, que me amparo bajo la sombra de sus alas, gracias a su misericordia, que es inmensa. Que aún hoy, no sé cómo has venido tú a este lugar, pero si piensas que estás fuera ya del perdón de Dios, estás tan lejos solamente como de que digas y te arrepientas y dobles tu corazón y lo busques con todo tu corazón, y su misericordia te abrazará, porque Dios es un Dios de misericordia. Dice su palabra, otro versículo, grande es Jehová, y dice, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dios es un Dios misericordioso, por eso adoramos a Dios, por quien es Él, porque Él, no hay otro como Él. Puedo seguir nombrando más características, pero también voy a decirles que adoramos a Dios porque es un mandamiento de Dios mismo a su pueblo. ¿Cómo así? Dios mismo es egocéntrico y quiere que lo adoremos. Es un mandamiento. Vemos los mandamientos en Éxodo 20, en Deuteronomio 5. Ahí están los mandamientos, y una de las cosas que dice, no te harás dioses ajenos delante, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás una imagen, ni te inclinarás para adorarla. Entonces Dios nos manda a adorarlo. Dios demanda y espera que nosotros le demos nuestra adoración solamente a Él. ¿Por qué? Vaya conmigo a Isaías 42. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué Él nos manda a adorarle? Isaías capítulo 42, versículo 8. Fíjate lo que dice Dios de sí mismo. Capítulo 42, 8. Me pasé al 48. 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios demanda la adoración para Él, porque es tonto que adoremos criaturas y no al Creador. Dios dice, no miren para otro lado. Yo soy el más grande, mira el universo, mira la creación, mira los cielos, cuentan mi gloria. A Él le pertenece nuestra adoración, es inherente a su divinidad. Él merece ser adorado. ¿Por quién es Él? Nadie más. También Dios sabe que nosotros como seres humanos fácilmente podemos caer en idolatría, fácilmente podemos asombrarnos con cualquier cosa. Hay gente haciendo cosas locas en YouTube para lograr tener miles y millones de views, de vistas, de reproducciones, haciendo cosas totalmente para lograr ganar la adoración del mundo, de las personas, que se admiren de ellos. Pero fácilmente podemos enfocarnos en personas en adoración. Somos fáciles de caer en esto. Dice en Romanos, el capítulo 1, Pablo escribió lo que pasaba también en aquel tiempo, porque no solamente es un problema que pasa ahora, es un problema que siempre ha existido. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se hicieron demasiado inteligentes. Y fíjense lo que hicieron los demasiado inteligentes. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. En inglés dice fools, tontos. Y dice, ¿por qué vamos a decirlo? Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejaron de adorar a Dios para adorar estatuas de animales, de reptiles. ¡Qué cosa tan tonta! Pero pasa también en nuestro día, en nuestra actualidad. Dios nos ordena que lo adoremos porque sabe que si no lo hacemos, entonces nos vamos a postrar ante cualquier monigote que encontremos. Ante cualquier cosa nos vamos a postrar. Y tristemente la iglesia de Dios también hoy se ha postrado ante los dioses de este mundo. La fama, el dinero, las posesiones, el placer han captado nuestra adoración y nos hemos postrado para adorar a esos dioses. Y ellos son los dueños de nuestra adoración. Entonces adoramos a Dios por quien es Él. Él nos ordena adorarlo, porque no hay otro Dios que merezca ser adorado. Adoramos también a Jesucristo. Sí, Señor, Jesucristo también merece nuestra adoración. Dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, también Pablo, gracias a Dios por todo lo que Pablo nos dejó escrito.
obviamente dirigido por Dios. Capítulo 2, qué interesante lo que dice al respecto de Jesús. Si usted me pregunta, ¿por qué usted adora a Jesús? Bueno, escuche lo que le voy a leer. Dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es ¿sobre qué? Sobre todo nombre, no hay otro Dios más encima de él. Ese es el máximo ser a quien debemos adorar, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, nadie queda exento, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando adoramos a Jesús, estamos dándole gloria a Dios el Padre también. Él ha sido puesto por sobre todo. ¿A quién entonces nos vamos a rendir? ¿Ante quién nos vamos a rendir? Si Él se despojó a sí mismo, como dice la palabra, se humilló a sí mismo, fue lo peor, se hizo lo más vil ante los ojos de los hombres, hasta una muerte de cruz. Si Él lo hizo, ¿dónde estamos nosotros para a quién le vamos a dar entonces nuestra adoración? Sino a Él. Él es el dueño. Y si quieres saber más cosas de Jesús, por ejemplo, aparte de que Dios lo levantó de la muerte, no se quedó ahí, que se subió al cielo ya y está allá ahora sí tomando vacaciones. ¿Qué dice la Biblia que está Jesús haciendo en el cielo? Intercede por nosotros. No lo voy a leer, pero está ahí en Romanos 8, versículos 33 y 34. Jesús no se quedó conforme con haber rendido y haberse humillado hasta lo sumo, pero se sentó a la diestra del Padre y le pega el codazo y, hey, cuidado con mis hijos. Cuidado con mis hermanos, porque los hijos son hijos de Dios. Cuidado con tus hijos. Recuérdate de este. Mi sangre fue derramada por él. Sí es culpable, pero yo pagué por él. Yo pagué. Está intercediendo por ti y por mí. Y no se quedó ahí nada más. Lea Juan 14:3. Jesús hablando con sus discípulos le dice, yo me voy a prepararles un lugar, porque donde yo esté, para que donde yo esté, ¿qué? Ustedes también estén conmigo. Qué preciosa persona que no solamente dejó todo, abandonó todo, y se humilló a lo sumo, pero además está intercediendo por mí, pero además está preparando un lugar para que yo pueda irme a vivir juntamente con Él. ¿Por qué no voy a adorar a Jesús habiendo hecho todo eso por mí? Habiendo demostrado su amor. Él es digno de nuestra adoración, iglesia, y a Él debe ser solamente. Ahora, cambiamos un poquito la guía aquí y vamos a ver cuándo adoramos. Realmente, Salmo 34 nos da una pauta clara. El salmista diciendo, bendeciré a Jehová en las buenas. Amén. Bendeciré a Jehová cuando me vaya bien, cuando tenga platica en el banco, cuando esté sano. No, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Piensa un poquito qué es lo que estás hablando y qué es lo que estás diciendo constantemente con tu lengua, con tu boca. Si se parece a esto que está diciendo el salmista o no, porque Dios espera de nosotros una alabanza constante. Si tú miras a Dios, siempre tus ojos se posan en Dios, la respuesta natural será adoración a Él, por lo que Él es. Ahora, cuando estemos contentos, pero también cuando estemos afligidos, adoramos a Dios. Voy a relatarles un poquito la situación de un hombre, quizá uno de los que más ha sufrido en este mundo, en esta tierra como ser humano. Ustedes lo podrán decir conmigo. Job. Dice la Biblia que él estaba en cierto lugar y allí le llegó la noticia de que había perdido todo. Pero además que había perdido todo, en un solo día, perdió su familia, sus hijos. Todo. ¿Qué haría usted si algo así le llega a pasar? ¿Qué haría yo si algo así me fuera a pasar? Pero dice la palabra claramente, no lo vamos a leer, pero dice que claramente que dice, cuando esto pasó, dice que Job se postró en tierra y adoró.
La primera respuesta de este hombre fue postrarse en tierra y adorar. La segunda fue abrir su boca y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver. Dios me dio, Dios me quitó, que sea el nombre de Dios bendito. Yo no sé qué luchas vas a tener mañana, pasado mañana, de aquí a un año, de aquí a 2, no sé cuáles voy a enfrentar yo, pero quiero estar preparado para cuando eso llegue, mi respuesta sea la misma: postrarme y adorar. Y eso no fue nada. Despuesito el diablo le dijo a Dios: no, así no, tengo que ponerlo a él mal para que él realmente reniegue de ti. Y entonces Dios le da permiso para que lo siga molestando, y le trae una enfermedad terrible, que es la lepra. Peor todavía, ya no solamente había perdido todo, pero quedó leproso, que era lo peor que había en aquel tiempo. Y entonces, no solamente eso, pero llega la mujercita, la esposa querida, y le dice: oye, ¿todavía quieres seguir siguiendo a ese Dios? Más bien, maldícelo y muérete. No se nos dice más de esta mujer, lástima, no sabemos cómo que terminó el cuento, pero aparentemente todo lo había abandonado, todo lo había perdido Job. Pero Job dice: ¿qué pues? ¿Voy a recibir de Dios el bien y no voy a recibir lo malo? Algunos queremos recibir solamente el bien, pero cuando nos apretan un poquito, ahí sí nos queremos salir, ya no, esto está muy pesado para mí. Pero bueno, esa es lo que estaba aconteciendo. Pero ¿cómo un hombre como estos puede desarrollar una respuesta como estas? Si miramos el capítulo 19 de Job, allí nos da una clave. Job dice: yo sé que mi Redentor vive y Él se levantará sobre el polvo. Y Él mismo dijo, confesando, dijo: yo sé que con mis ojos, en mi carne, veré a Dios. Estaba muriéndose, pero Él decía: yo sé que Él vive. Su confianza estaba puesta en Dios, conocía a ese Dios a quien adoraba. Y entonces fácilmente, o no digo fácilmente, no había otra opción. Él se apegaba, se aferraba a su Dios. Y Dios nunca defrauda a aquellos que esperan en Él. Y el capítulo 42 vemos que Job confiesa y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Una cosa es que escuches de Dios, otra cosa muy diferente cuando ves a Dios, conoces a Dios personalmente. Una cosa es que te hablen de alguien, otra cosa es que lo conozcas personalmente. Y Dios quiere que tú lo conozcas personalmente, y va a hacer lo que sea necesario. Así sea pasarte por las luchas y las dificultades, para que puedas ver a Dios. Porque una vez que lo has visto, nada que te haga volver de Él, nada más toma sentido. Adoramos a Dios en todo tiempo, en las buenas, en las malas. Si adoramos en todo tiempo, eso también nos infiere que adoramos a Dios en todo lugar, en todas partes, donde estemos. Qué interesante esto, porque algunos de nosotros adoramos solamente cuando estamos aquí en las 4 paredes del templo. Pero al salir, como les decía a algunos, cambiamos de Dios al cual adoramos. Ponemos al Dios grande a quien estamos exaltando en la congregación en un cajoncito, o lo encerramos dentro de nuestra propia Biblia, porque ni la volvemos a abrir, y hasta dentro de 8 días, y mientras tanto ponemos a nuestro Dios en alto. Y ese Dios es el que nos gastamos los 6 días de la semana adorando entonces y dándole nuestro culto a Él. No, Dios nos ha llamado, y eso es lo que pasaba con la nación de Israel. Ellos tenían un lugar donde adoraban, y los samaritanos y los judíos peleaban. El lugar es en Jerusalén, el lugar no es en Samaria. No importa el lugar, le dijo Jesús a la samaritana, es en espíritu y en verdad. En cualquier lugar donde estés, lo de menos es el lugar. Ahora, yo pongo algunos ejemplos. Podemos hacerlo, por ejemplo, en nuestra casa. Podemos, en nuestra intimidad con Dios, con nuestra familia. Oras tú en tu casa, te encuentras con Dios en tu casa, también reúnes a tu familia y juntos adoran a Dios allí en su casa. Es algo que debemos hacer constantemente. Estamos transmitiendo esa vida de adoración también a nuestros hijos, para que ellos también un día lo hagan a su turno con sus propios hijos. Adoramos también en el lugar de trabajo, en el estudio, en el negocio. Allá en esos lugares donde más se necesita ver a los adoradores adorando. Es allá en esos lugares. Porque al igual que como pasó con los 3 jóvenes allá en Babilonia, con los amigos de Daniel, todo el mundo se estaba postrando ante una estatua.
Pero dijeron, nosotros no adoraremos una estatua, nosotros adoramos al Dios vivo. Y ese Dios vivo no los hizo quedar mal, sino que por el contrario fue enaltecido. Y toda esa generación allí con ellos se dieron cuenta que había uno solo que era Dios. Y no era el muñeco que ellos estaban adorando. Amén. Entonces, en cualquier lugar donde estemos, y por favor, sobre todo en la congregación. Entonces, cuando nos reunimos, cuando nos juntamos todos, nos reunimos no a empezar a adorar, sino a continuar adorando. Esa adoración que tenemos en nuestra individualidad, en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en nuestro estudio, esa misma adoración, nos juntamos todos acá y toda esa adoración se eleva como una sola para Dios. Por eso es algo tan especial cuando nos reunimos a adorar a Dios. Todos esos adoradores juntando esa ofrenda para el Rey de Reyes. Entonces, ahora muy importante, ¿cómo adoramos? Hay mucha gente que le presta mucha atención y de hecho han habido divisiones de iglesias por causa de esto, por la manera como se debe adorar. Pero la forma externa es lo que menos importa. Veamos lo que dice el Salmo 51. El salmista, cuando es confrontado por Dios al respecto de su pecado horrendo que había cometido contra él y contra este hombre que asesinó y le quitó su esposa, dice el versículo, el Salmo 51, aparte de que David le dice, ten piedad de mí y dame un corazón limpio, pero el versículo que quiero resaltar es el versículo 16 y el 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, no quieres canciones, no quieres solo musiquita. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Asegúrate, ¿cómo te acercas tú a Dios? Asegúrate que siempre que te acerques a Él, ya sea en tu casa, tu trabajo o aquí en el templo, tu corazón esté contrito, humillado. Nunca seremos demasiado buenos para merecer el favor y la gracia de Dios. Nunca. Por lo tanto, siempre nuestra actitud debe ser de postrarnos. Y como hacía el publicano, ni siquiera podía levantar su vista, se daba golpes en el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Cuando tú te acercas y cuando yo me acerco a Dios, debes tener un corazón quebrantado. Porque ahí también dice la palabra de Dios que al altivo Dios lo mira de lejos. Es al humilde a quien Dios atiende, a quien Dios escucha. Adoramos con todo nuestro ser. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, repitiendo las palabras del Antiguo Testamento, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo adoramos? Con todo. No hay forma de darle medias tintas a Dios. Le damos todo. ¿Cómo lo adoramos? Con todo lo que tenemos, nuestras posesiones, nuestras finanzas. El próximo domingo tendremos un poco al respecto de esto, un poco más al respecto de esto. Nuestros talentos, me encanta ver gente aquí temprano el domingo sirviendo a Dios, poniendo de sus talentos, no porque les pagan, pero porque quieren servir a Dios, porque quieren ayudar a que el pueblo conozca más a Dios. Quieren que su vida sea rendida también, incluso a través de su servicio, de sus talentos. También adoramos a Dios, como dice su palabra en Juan 4, en espíritu y en verdad. Yo le digo a usted, es imposible que usted adore a Dios sin la obra del Espíritu. Él es el quien te enseña, te revela quién es Dios. Él es el que te convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien te da el poder para que puedas rendir tu vida. Tú no puedes rendirte por ti mismo. Pero el Espíritu Santo te convence y te muestra, te quita las vendas y te hace ver y entonces te puedes rendir. Debes adorar a Dios en espíritu, pero también adoramos en verdad. Dice Jesús hablando a sus discípulos, orando por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Necesitamos adorar a Dios, conocerlo a Él a través de su palabra, meternos más y más en ella, leerla, meditarla, escudriñarla y entonces adorarlo basados en esa verdad que está en la palabra. Pero también dice la palabra, Jesús dijo, yo soy el camino, Juan 14:6, y la verdad y la vida. Jesús es la verdad también en quien adoramos. ¿A quién adoramos?
entonces en espíritu y en verdad. También adoramos cantando en nuestros corazones. Lo hacemos con o sin acompañamiento musical. Hay una conexión especial. Nosotros somos seres musicales porque Dios es musical. Dios creó la música. Y hay algo especial que pasa cuando cantamos. Parece que nuestro ser se sensibiliza. Hay estudios al respecto de esto. Somos más vulnerables cuando cantamos. Parece que nuestra voluntad se rinde más fácilmente. Pero más allá, dice Pablo también a los Corintios, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. No es la música que nos va a mover, la música nos ayuda de pronto a sentirnos un poquito más alegres, un poco más tristes, pero no es esto lo que nos impulsa realmente. El motor que nos impulsa es el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De esta verdad que estamos hablando, de quién es Dios, de quién es Jesús. Eso es lo que nos mueve a adorar. Así que si te gusta la canción o no te gusta, si te gustan los músicos o no te gustan, si te gusta el ritmo o no te gusta, cuando adoras a Dios, hablando de la adoración cantada, no dependes de estas cosas. Ayudan, ¿sí? Son elementos que ayudan, pero no dependemos de ellos, ¿ok? Así que necesitamos, cuando venimos a este lugar, solamente continuamos nuestra adoración. Y bueno, es importante que lo que hagamos durante la semana apunte a eso, apunte a que usted y yo realmente cuando lleguemos a este lugar sea un momento de alegría, porque podemos decirle, Señor, hemos vivido para ti, hemos estado viviendo adorándote y ahora qué rico que podemos juntarnos con nuestros hermanos para adorarte. También les animo que se duerman temprano el sábado, no se trasnochen, para que esté el domingo aquí pleno, no con sueño, no bostezando, no, sino que esté pleno, despierto, para darle lo mejor a Dios. Acuérdense, es con todo, amén. Entonces estas cosas ayudan, pero recuerden, no venimos aquí a adorar, venimos adorando ya. Es parte de lo que somos, amén. Ahora, termino con esto. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Él nos ha creado para Él y para su gloria. Como les he dicho varias veces, es una tontería el no glorificar a Dios y no ponerlo por encima de todo, cuando claramente Él es el superior. No hay nadie por encima de Él. El Salmo 149:4 nos dice que Dios se deleita en su pueblo. Él se pone feliz cuando nosotros lo adoramos de todo corazón. Yo creo firmemente que vale la pena, al igual que Elías, mi hijo más pequeño, vale la pena sacrificar lo que sea necesario de nosotros para que podamos ver a nuestro Padre sonreír y ponerse feliz, porque estamos haciendo lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. No porque me toca, pero porque quiero ver la felicidad en su rostro. Él lo ha hecho todo ya para mí. Yo quiero agradarlo a Él entonces. Quiero hacerlo feliz a mi Padre Celestial. Yo he tomado la decisión de vivir para traer felicidad a Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Has tomado tu decisión también? Dios te está hablando hoy y te ha dado los argumentos por los cuales debes rendirte ante Él y no ante otras cosas o personas. Entonces quiero invitarte a que ofrezcas hoy a Dios tu vida una vez más en sacrificio vivo. Yo sé que esto no apela mucho a nuestro gusto, a nuestra voluntad, porque el mundo nos dice, no te mates, no te sacrifiques tanto, entre más fácil mejor. Pero sin embargo, sí podemos hacer sacrificios como el ejercicio, la dieta, dejar de comer algunas cosas que nos gustan. Todo esto, pequeños o grandes sacrificios, lo hacemos para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio. Entonces, ¿por qué no podemos de la misma manera tomar decisiones sacrificiales? Te voy a dar un ejemplo práctico. ¿Por qué no, por ejemplo, te duermes un poquito más temprano cada día y te levantas un poquito más temprano para que puedas tener tiempo en intimidad con Dios, orando y meditando en su palabra? ¿Por qué no, por ejemplo, podemos en la noche dejar de ver la serie que estamos viendo en Netflix para poder tomar ese tiempo y reunirnos con mis hijos o con sus hijos y empezar a enseñarles la palabra de Dios y orar juntos? ¿Por qué no dejamos y rendimos tiempo de cualquier cosa que tengamos que hacer en nuestra casa para reunirnos entre semana como lo hacemos en las diferentes casas, en los grupos misionales? Nos cuesta, ¿cierto? Son sacrificios que hacemos, pero ¿vale la pena hacer esos sacrificios?
La adoración, como dice Romanos 12:1, es ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto es lo más lógico que podemos ofrecerle a Dios como respuesta a lo que Dios ya nos ha ofrecido a nosotros. Incline su rostro, por favor. Quiero darte un momento para que respondas a Dios y a su palabra. Si alguna de esas cosas, alguna de esas palabras ha entrado y ha penetrado de alguna manera en su ser, en su espíritu, yo te animo ahora para que tomes una determinación, no basado en emociones, pero basado en tu entendimiento, y puedes decir, es cierto, ¿para qué me estoy matando tanto? Para cosas que son perecederas, persiguiendo cosas que no tienen sentido, cosas que se van a acabar y que no van a dejarme nada, o cosas que aparentemente nos dejarán mucho, como el dinero y las posesiones, pero que a la hora de la verdad nos dejarán vacíos.